bíblico correspondiente pues a lo que es la creación y el diluvio. Estamos en el incremento número, ya casi se me olvida el incremento, pero es el incremento número 25. El incremento número 25, y estamos viendo un asunto muy interesante que tiene que ver con la época en la que ocurre, dónde ocurre esta catástrofe y por qué los fósiles que se encuentran están no en un solo lugar, sino están en todos los lugares, diferentes fósiles, tanto pequeños como grandes, eliminando ese asunto de lo que ellos proponen como la evolución. Okay. Y hemos llegado a Génesis 7, 11 al 12, donde tenemos la descripción de lo que Dios le dice a Noé. Y le dice, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, cuando Noé tenía 600 años. En ese día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Entonces, después de esto, vemos en Génesis 7, del 17 al 24, que nos dice, el diluvio, porque hubo un diluvio, pues, que ustedes comprenderán, permítanme, aquí tengo una cantidad de cosas que no tienen que estar aquí. El diluvio comienza, duró 40 días sobre la tierra. O sea que, piensen esto, comienza a llover por 40 días después de que las fuentes se quebraron. La fuente se está hablando de este movimiento platectónico que produce que el movimiento de la fuente que entraba y permitía que el agua llenara los lugares donde estaba el magma calientísimo, miles de grados de temperatura, y eso se evaporaba inmediatamente y ese calor subía y claro está, llenaba los cielos. Ya los cielos contenían mucha agua, pero ahora eso dispara el asunto y por eso vio 40 días y 40 noches en toda la faz de la tierra. En toda la faz, no solamente en Houston, si ustedes se recuerdan del gran diluvio que hubo aquí, pues que se arruinaron cientos de casas, miles de casas, porque se inundó todo esto. Esto es global, señoras y señores. Y esto produjo maremotos impresionantes, porque no fue solamente un terremoto. Mire, los terremotos o los maremotos ocurren porque uno de los platos platectónicos solamente hace así, ¡pic! Uno chiquito, ¡pa! Y cuando hace eso, ¡bum!, forma la ola y eso va a una velocidad de 200, 300, 400 millas por hora. Ahora imagínense cuando no es solamente esto, sino es todo lo que es el globo terráqueo con estas fracturas. Eso era por todos lados, eso daba vueltas por todos lados y por eso Dios le dijo a él que hiciera este tipo de barco, porque es el único barco que puede mantenerse en esa turbulencia que existió. Entonces las aguas crecieron y levantaron el arca y se elevó sobre la tierra. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Las montañas fueron cubiertas y las aguas crecieron 15 codos, 49 pies sobre el pico más alto. Ahora, les digo una cosa, no existían las montañas como el Mount Everest, ¿verdad? O las grandes montañas que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque recién estaba causándose ese movimiento platectónico que hace que suban. Cuando se pegan dos, hacen subir y ahí nacen también las islas, etc. Y además del magma, pues, de la lava que sale de ahí. Pero de todas maneras era sumamente alto, pero todo eso fue cubierto. Imagínense la cantidad de agua que estamos hablando. Y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, como las fieras y los animales que se desplazan sobre la tierra, y todos los hombres que existían, con la excepción de los que estaban en el arca de Noé. ¿Qué es lo que no muere ahí? ¿Sí se dieron cuenta? Los peces, los animales del mar, porque ellos están acostumbrados al mar. Pues ahora que hubo un cambio tremendo en las aguas, fue un cambio tremendo. Los que estaban cerca de estos lugares donde el agua hirvió, murieron, pero estaban separados, pues no murieron. O sea, pero de todas maneras, eso es lo que tenemos. Y después dice, murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices y todo el que había en la tierra seca. Fíjense que hace la diferencia. Aliento de vida, estamos hablando de aire en sus narices y tierra seca. Los peces no necesitan el aire, sino que ellos sacan el oxígeno de las anguilas porque pasan el agua por ellas y de esa manera lo pueden hacer. Versículo 23 dice, y así fue arrasado de la faz de la tierra todo ser viviente. Fueron arrasados de la tierra el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días.
¿Están oyendo esto? Son 5 meses. Pero eso no fue todo, eso fue la subida. Y después esas aguas tienen que recibir. ¿Okay? O sea, tienen que bajar esas aguas que subieron de tal manera. Es una inundación mundial donde las aguas se arremolinan pues, por toda la tierra con un poder increíble por 5 meses y después comienzan a retraerse por el resto del año. O sea que en total la inundación duró, entre la inundación y la retracción, 12 meses. 12 meses. Y claro está, eso lo sabemos porque en Génesis 8, 1 al 14 dice lo siguiente. Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Él hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Fueron cerradas las fuentes del océano, o sea, el movimiento platectónico cesó. Ya no hay esa ebullición. Fueron cerradas las fuentes del océano y las ventanas de los cielos. Y se detuvo la lluvia sobre los cielos. Eso sucedió después de 40 días. El resto del movimiento seguía, ¿verdad? Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y después de 150 días, 5 meses, ¿verdad? Las aguas habían menguado. El día 17 del mes séptimo se sentó el arca sobre los montes de Arafat. Entonces, estamos hablando de 7 meses y 17 días, de que comienza el diluvio, ¿verdad? Se sienta en el monte de Ararat. Y las aguas siguieron decreciendo hasta el mes 10º. O sea que poco a poco iban echando para abajo las aguas. El primer día del mes 10º, ya van 10 meses, se hicieron visibles las cumbres de las montañas. Y sucedió que 40 días después, un mes y pico, un mes y 10 días, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 11 meses y 10 días. Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Después dice, en el versículo 9, la paloma no halló dónde sentar a la planta de sus pies y volvió a él, al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de toda la tierra. 11º y pico mes, ¿verdad? Entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él y al atardecer, y aquí que tenía una hoja verde de olivo en el pico. Ahora yo creo que ustedes vean algo muy interesante. No solamente ya se expone la tierra, pero miren lo fecundo que era eso, ¿okay? en ese momento, porque ya comenzaron a brotar, en asunto de 7 días comenzaron a brotar algunas de las semillas que estaban ahí y ya comenzaron a dar frutos. Y nosotros hemos visto, si tú pones un frijolito, ¿cuánto tiempo te demoras en ver? Cuando el frijolito pega, ¿cuánto tiempo se demora en dar hojas? ¿Cuánto tiempo? ¿Saben? ¿Cuántos días? ¿Verdad? Muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, y después esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él al atardecer. Y aquí que traía una hoja verde de olivo en el pico, ahora es de olivo. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Entonces ya con eso la paloma se sentó en el lugar que quería estar. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del mes segundo quedó seca la tierra. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que si esto sucede, fíjense en esto, y no quedan rastros de esta catástrofe, ¿okay? En los récords geológicos, estamos viendo que eso es algo absurdo, ¿correcto? Porque esto es un evento que ocurre hace 2348 años antes de Cristo. Y si le agregas a eso los 2000 años que tenemos, entonces estamos hablando de 4400 y pico de años que ocurrió esto. Y ahí es donde están los fósiles, ¿verdad? Todos los fósiles se encuentran en las rocas sedimentarias. ¿Y qué es lo que establece esa roca sedimentaria? El agua. Ustedes han visto el sedimento que causa el agua. ¡Bum! Cae y eso queda plasmado en la parte de abajo. O sea, que si estos fósiles fueron depositados en Génesis 1-2, ¿verdad? Después de la muerte del hombre Cromañón y los grandes
Sí, estos grandes animales que existían, toda esa evidencia hubiera sido destruida por la inundación de Génesis 7, ¿verdad? O sea que la única opción que tenemos es que todos estos fósiles se formaron debido a la inundación de Génesis 7. Yo les voy a dar, ahorita simplemente estoy pasando por este asunto, pero yo les voy a dar una cantidad de asuntos no solamente bibliográficos, sino fotografías y estos asuntos que han sido descubiertos y se han puesto pues con película, se lo han puesto con representación. Además existen ejemplos de troncos de árboles en depósitos de estratos múltiples. Los estratos son los sedimentos que se van formando porque eso eran oleadas. Ustedes se retira el mar pero vuelve el oleaje, ¿verdad? Y cada vez se depositaba, depende cuando iba el sismo, en los lugares altos se iba y regresaba y volvía a depositar. Y ustedes vieron lo que sucedió en el Japón. Esa agua era turbia, esa agua tenía carros, esa agua tenía todo tipo de cosas, movía todo lo que había en el camino. Y después que uno se retiraba, pues ahí quedaba. Se retiraba y ahí quedaba. Y la fuerza es extraordinaria. Entonces todo eso, esas aguas no eran aguas cristalinas que venían, estaban cargadas con todo lo que habían arrasado. Entonces eran árboles y todo. Y claro está, eso iban depositando, por eso cuando ustedes ven el cañón de Colorado, ustedes dan cuenta que tiene diferentes estratos, diferentes colores, diferentes rocas, diferentes cosas, porque esas eran oleadas que venían y después se retiraban y dejaban todo eso. Después venía otra oleada y otra depositaba y dejaba todo eso. Entonces, aquí les voy a poner que no puede ser ese asunto de la evolución, porque aquí este es un tronco de un árbol en diferentes estratas. ¿Se dan cuenta los estratos? O sea que esto se petrificó dentro de esos movimientos y ahí está, como evidencia divina de que esto no es asunto que ocurrió 30 millones de años atrás. Esto ocurrió rápidamente, tan rápido que los árboles fueron sentados y quedaron ahí petrificados junto con las demás cosas. Entonces, también vemos otro más, miren, hay árboles petrificados dentro de las mismas rocas, pero por sedimento, porque eso depositaban y se retiraban. Pero ahí estaban los árboles, o sea, ¿eso qué significa? Que eso estaba viviendo en esas épocas. Y era parte de lo que les estoy diciendo. También aquellas personas que presuponen que los dinosaurios no pudieron vivir en la Tierra con el hombre. Ellos presuponen eso. ¿Por qué? Porque han sido inculcados con la ciencia histórica y la geología histórica, que eso ocurrió billones y billones de años atrás. Entonces, y el hombre fue creado después del hombre comayón, o que duró billones de años en su creación. Pero esa manera de pensar asumen que ellos vivieron en el mismo terreno geográfico. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en este asunto, los leones y los tigres no están aquí en Houston, ellos no coexisten con nosotros, ellos están en su lugar, ellos no quieren estar aquí porque se acaba, pues, no son compatibles con los seres humanos, en otras palabras, pero nosotros no ocupamos el mismo lugar geográfico, no hay muchos animales vivos el día de hoy que nosotros, que vivan con nosotros, hay lugares pristinos donde estos animales se encuentran, así, por ejemplo, en los Estados Unidos hay jaguares, ¿verdad? Y hay leones de montaña, como le llaman aquí, pero eso está en las montañas, eso está en lugares aislados donde estos animales pueden estar, no son animales domesticables. Entonces, a menos de que vayas a una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen eso? Un zoológico. Tú estabas ahí, ¿verdad? A un zoológico. Si vas a un zoológico, sí, ahí puedes ver todos esos animales, mientras tanto no. Tú no vas a un elefante aquí, sales de Brucha y está el elefante. ¿Verdad? No está, tienes que ir a un lugar especial y esos animales los traen de esa zona. Entonces, claro está que estos grandes animales no vivían junto con los hombres, pero sí, una vez que se forma el problema de todos estos oleajes del diluvio, la gente corría ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vas a correr si ves que vienen las olas? ¿Hacia un lugar bajo o hacia un lugar alto? Te vas a la zona montañosa, pero la zona montañosa no aparece de repente, eso va subiendo por caminos hasta que te encuentras con una montaña, ¿verdad? Y subiendo y sigue subiendo. Bueno, aquí tienen ustedes algo muy interesante. Ahí tienen ustedes un tiranosaurio que ha pisado la huella de un pie humano. ¿Se dan cuenta? Porque ahí ves 1, 2 y 3 pisando la huella de un ser humano. Corriendo, se estaban yendo de ahí. Este hombre quiso salir del camino, ¿verdad? Y salió del camino porque no lo pisó, porque pisó la huella. O sea que fue muy rápido. Pero ahí estaba ya la huella, eso se petrificó. Y ahí está.
Y también, pues aquí pueden ver el pie de las personas de aquellas épocas. Este es el pie humano moderno, ese es el pie de los hombres de aquella época. Medían 14, 15, eran hombres grandísimos. ¿Okay? O sea que no era cualquier cosa. Pero hay evidencia, pues, de todo esto. O sea que es muy interesante y nosotros no nos podemos dejar engañar, básicamente. O sea que lo que tenemos es la existencia de estas criaturas, pero no existían en los mismos lugares que el hombre, pero aún así tenemos evidencias de fósiles. En Texas, esto ocurrió en Texas, esto que le enseñé fue en Texas. Hay un lugar muy interesante que está casi llegando a Dallas-Fort Worth, que es el Creation Science Museum. Y ahí encuentras tú, porque han hecho estudios espectaculares y eso vale la pena ir allá. Vale la pena ir a ver eso. Y hay otros museos adicionales que hablan de esto, que son maravillosos. Yo les voy a dar algunas fotografías y algunas de las cosas que ellos han descubierto posteriormente. O sea que tenemos la existencia de estas criaturas, pero no existían junto con el hombre, a menos de que fuera un evento tal como este, que estaban huyendo, se iban a ahogar, ¿y qué hacemos? Y los animales saben, bueno, y mire esa ola que ven ahí. Y no cantaban, ahí viene la ola, no. No, era a correr, se ha dicho. Sí, sí. Y el asunto era que muy interesante que ellos encontraron fósiles más arriba, pero solamente de adultos, de los animales, de estos dinosaurios y todos esos animales grandísimos, solamente los adultos se encontraron más arriba, porque los jóvenes perecieron. O sea que, y a la final todos perecieron porque si tú tapas la tierra por 150 días con agua, ¿quién puede respirar? ¿Quién puede mantenerse a flote? Y si se mantiene a flote, ¿qué vas a comer? O sea, no había manera de que ellos subieran. Pero tenemos esa evidencia de fósiles que están en el mismo estrato, la misma estrata de las huellas de los dinosaurios. Pues bien, entonces, ¿qué sucedió con los dinosaurios? Murieron después del diluvio. Hubo el diluvio y murieron todos estos animales. Ahora, vamos a comparar este punto de vista de la brecha con el punto de vista de la edad de un día. Porque también yo les comenté que hay personas que dicen, bueno, pasó un día, vino un día, sí, Dios hizo las cosas en 7 días. Correcto, en 6 días y el 7º. Pero después del primer día, pasó una cantidad de tiempo. Pasaron, según la teoría de la brecha, ahí le pueden meter tú 1.000.000 de años, 100.000 años, entre el primer día y el segundo día. ¿Se dan cuenta? O sea que ellos utilizan cualquier recoveco, como las cucarachas, donde se pueden meter para ver que explotan. Pero resulta que es imposible porque la Biblia misma se defiende. Entonces, como pueden ver, hemos comenzado a responder 4 preguntas claves. Estas preguntas son preguntas importantes y que muchas veces están dirigidas pues hacia la posición bíblica y contestadas al estudiar el libro de Génesis, que es el libro fundamental de toda la Biblia, porque se presta para acomodar pensamientos foráneos a la Biblia. En esa brecha, ahí es donde ocurren todas las cosas. Y el sistema cósmico intelectual ejerce una enorme presión que busca acomodar la Biblia con estos puntos de vista. Pero no solamente ellos han descubierto que las Naciones Unidas descubren que con todo el dinero que ellos tienen, ellos pueden implementar el sistema educativo de las Naciones Unidas, que esos son tanques de pensadores que dicen vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y vamos a exponer esto y esto y esto y esto hasta que destruyamos lo que existe. ¿Okay? Y claro está, la iglesia no tiene tanto para echar atrás. Ellos compran a políticos, ellos generan pues con los cabildeos, ellos generan a los senadores y a los congresistas que pasan las leyes. Y ellos pasan las leyes y pues se metió. Durante Bush, el primer Bush, ¿cómo se llamaba el primer Bush? No, George es el segundo. George el primero. Se llama igual. Uno es Herbert y el otro era Ahí, por medio del republicano, él fue el que dijo, sí, vamos a poner el sistema de las Naciones Unidas. Porque él era un internacionalista. Los dos, tanto el republicano como el demócrata, es la misma cosa. Uno se demora más que el otro, pero los dos están comprados ya por el sistema de las Naciones Unidas. Entonces, claro está, él permitió eso, y de esa época comienzan a quitar los 10 mandamientos, comienzan a quitar todo eso, comienzan a empujar la evolución, comienzan a empujar la ideología del género, comienzan a empujar una serie de cosas que destruyen las 4 instituciones divinas. Nosotros sabemos que todas las personas tienen su propia área de debilidad, señoras y señores. Todos nosotros pecamos por algún lado, señoras y señores. Pero ese no es el tema. El tema que ahora es que ellos quieren destruir la cristiandad. Porque si ellos saben que destruyen la cristiandad, entonces ellos pueden entrar y pueden destruir la desconstrucción para construir lo que ellos quieren. Entonces, claro está, en esa ciudad que yo les mostré de Astana,
Ahí está el Phoenix, es una de las estatuas grandísimas que tienen ellos junto con el globo que representa pues el dominio mundial del sistema cósmico. Entonces, claro está, ellos ejercen una tremenda presión y esa presión la implementan pues dentro de la cristiandad. Quiero que sepan una cosa, los seminarios teológicos hoy en día están así infiltrados con el sistema cósmico, así infiltrados con el sistema pagano, con los pensamientos que ellos tienen que tratan de socavar toda la Biblia. Casi no quedan seminarios que verdaderamente le inculquen a las personas la teología correcta. Así está, pues en los últimos tiempos, por eso dice, algunos santos apostatarán de la fe. Queda un seminario muy fuerte, el seminario teológico de Schaeffer Theological Seminary. Ese sí es un seminario que está en la línea, pero claro está, el problema es con estos seminarios que crecen tanto que después, si tú pones estos campos de seminarios, las ciudades universitarias, bueno, podemos decir de esa manera, llega un momento en que no hay suficiente dinero para mantenerlas. No hay suficiente dinero para mantener a los maestros que enseñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, pues, todo está difundiéndose a través del Internet. Entonces, si tú puedes tomar cursos por el Internet, ¿para qué voy a la universidad? Voy a la universidad por un par de cosas nada más. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso no pueden pagar. Entonces, ellos comienzan a sentir la presión y tienen que buscar dinero para mantenerse, especialmente el presidente, el vicepresidente, las personas que están arriba. Entonces, ¿qué hacen? Pues, van a flaquear y van a decir, bueno, vamos a permitir que entre esto porque... O sea, pero lo hacen de una forma muy sutil. De todas maneras, ese es el problema que existe, pues. Las realidades aceptadas de la cultura del exterior es lo que quieren poner dentro de la cristiandad. Y si de alguna forma, pues, a través de eso de estas cuestiones pueden librar las partes ásperas que ellos consideran que chocan en contra de lo que es el ambiente del momento, o sea, la sociedad del momento. Entonces, si tú puedes ablandar eso, entonces vas a tener más gente en tus iglesias. Y hay iglesias que sí tienen muchas personas, pero no enseñan la palabra de Dios. Más que todo se han afilado a lo que es, para que no tengan confrontación pues, con el mundo que los rodea. Entonces, porque ellos quieren tener más gente. Y ese es el problema, que poco a poco van socavando la Biblia hasta que termina la cosa en cero. O sea, acaba. Y nosotros estamos viviendo esos momentos, la gran apostasía, que a la final aún los santos apostatarán de la fe, porque están escuchando a uno, están escuchando a otro, y claro está, el crecimiento se causa por medio de la teología sistemática, o sea, vas a estudiar la Biblia, se basa en la bibliología, pero tienes que tener un sistema educativo para que tú vayas creciendo y vayas conociendo todas estas cosas, y las puedas implementar en tu vida y no seas engañado. Entonces, de todas maneras, toda la doctrina de la creación procede de Dios, y siempre así ha sido. Y el mundo es muy adepto con sus artimañas y siempre ha tratado de socavar las enseñanzas de las Escrituras, y ahora, pues a través del tiempo que ha ocurrido con estas Naciones Unidas y estos pensantes, pues estanques de pensantes que tienen ellos, se han dado cuenta que al socavar los capítulos de Génesis 1 al 11, de alguna manera todo el resto de la Biblia después de Génesis 12, hasta el libro de Apocalipsis puede ser socavado y destruido porque se basa en lo que enseña Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 11. Por eso es tan importante, porque es fundamental. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos pues, para no caer en la trampa de aceptar las conclusiones de la ciencia empírica de hoy como un hecho pues, absoluto. No debemos aceptar esas cosas. Tenemos que asirnos a la Escritura, y entonces no importa cuánto se aparte pues, de las teorías modernas de la ciencia histórica y de la geología histórica, nosotros tenemos que estar listos para aceptar lo que la Biblia dice. O sea que nosotros caminamos por medio de fe y no por vista, señoras y señores. Eso es algo importantísimo. Pues bien, entonces aquí les pongo de nuevo a Génesis 1:2. Y esta ya es la traducción corregida por la cual nosotros pasamos cuidadosamente haciendo la exégesis y pasando por la gramática. Pero la tierra llegó a estar, nosotros sabemos que la palabra llegó a estar, pero está desde el punto de vista del narrador, ya estaba, cuando ya Dios comienza la segunda parte, ya la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? 3 cláusulas subordinadas al verbo principal que se encuentra en el versículo 3. Entonces, aquí podemos ver algo que es verdaderamente interesante. Génesis 1:2
en el hebreo comienza con una conjunción y después un nombre y después un verbo. ¿Okay? Conjunción, nombre y verbo. Así es que comienza. Pero esa no es la estructura normal en el hebreo. La estructura normal de una oración en el hebreo es la conjunción, el verbo y después el nombre. No la conjunción, el nombre y el verbo. El verbo está en el medio siempre. Entonces, aquí, cuando tienes una conjunción y después un nombre, esto introduce lo que se conoce como una frase disyuntiva. Separa. No acopla, sino separa. Entonces, eso significa que estás introduciendo un nuevo tema, algo diferente al tema previo. O sea que esto puede ser traducido, pero, como lo tienen ahí en la pantalla, pero. Ese es el wow. El wow. Recuérdense de la palabra wow, que solamente es una W, pero se pronuncia wow. O en algunas traducciones latinas antiguas, en realidad es traducida sin embargo. O sea, si ustedes ven las traducciones latinas antiguas que produce la Iglesia Católica, ¿verdad? Sin embargo, dice ahí. Sin embargo. De manera que hay un contraste. El versículo 2 es compuesto por 3 cláusulas circunstanciales. Y ahí la pueden ver ustedes. La primera es, pero la tierra estaba sin forma y vacía. Número 1. Número 2, había tinieblas u oscuridad sobre la faz de la tierra, del océano. ¿Verdad? Esa es la número 2. Coma, y la número 3, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 cláusulas que están ahí circunstanciales, de acuerdo a las circunstancias. Y después vemos que una cláusula circunstancial describe las circunstancias que rodean la acción del verbo principal. Entonces tenemos que saber cuál es el verbo principal. Y esta oración no es una oración independiente. Entonces es una oración dependiente. Pero la pregunta es, ¿depende del primer versículo o del segundo versículo? ¿Del verbo que se encuentra en el primero o del verbo que se encuentra en el segundo? ¿Depende del verbo creó Dios o depende del verbo dijo Dios? Muy interesante. Bueno, como lingüista, pues, y como persona que estás haciendo este estudio, aquí vemos que está describiendo las circunstancias de la creación de Dios de los cielos y de la tierra, ¿verdad? La primera, la creación. En tal caso sería cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. Así se tendría que leer, ¿verdad? Pero la segunda es circunstancial al tercer versículo. Es circunstancial al tercer versículo. Y si lo es, pues en el primer versículo no tienes el mismo tipo de estructura necesario para tener una cláusula temporal. ¿Ok? O sea que tenemos algo, yo les digo esto, yo sé que es un poquito difícil pasar por aquí, pero gramaticalmente esto tiene que concordar perfectamente bien y lo hace, para dejarnos saber a nosotros que son 2 cosas completamente diferentes. La preposición en el principio, ¿verdad? En el principio debe ser tomada como una oración independiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pueden ver. O sea, la primera es el primer versículo. Y es la creación original de la tierra, donde residieron ¿quiénes? Los ángeles, antes de su caída. Entonces, las 3 cláusulas circunstanciales en el versículo 2 describen las condiciones que existían en la tierra cuando Dios habló ese día, en el día que Él comenzó a restaurar o regenerar la tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Pues miren, yo los voy a llevar a ustedes a Isaías 45, 18, porque de nuevo la Biblia a sí misma se expone. Dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová, el que ha creado los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo, estando a formar y hacer la tierra. Él la estableció, no la creó para que estuviera vacía. Tohu, ¿se recuerdan de Tohu, Wabohu? Tohu quiere decir desordenada, un lugar de desperdicio básicamente, sino que la formó para que fuera habitada. O sea que originalmente la creación de Dios fue para que fuera habitada, pero llegó a estar desordenada y vacía. Tohu Wabohu. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia te está diciendo que Él la creó perfecta. Cuando la hizo para ser habitada por los ángeles. No había lo que existía hoy en día, era algo diferente para los ángeles. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahí no hay fósiles de ningún tipo, porque yo les digo que ahí lo que Él había creado era completamente diferente. Entonces, Isaías 45, 18 nos deja saber el asunto claramente.
si lo pueden ver. Claramente lo podemos ver y lo podemos entender. Bueno, yo creo que vamos a tener que parar aquí porque resulta que se nos ha acabado el tiempo, pero la próxima semana yo les quiero enseñar a ustedes algo muy interesante, porque a medida que nosotros ahondamos más esto, nos damos cuenta exactamente de lo que sucedió, porque la palabra de Dios, asimismo, se respalda y nos deja saber las cosas, pero tenemos que ir a diferentes versículos bíblicos para saber exactamente de qué se trata. O sea que la próxima semana, en el mismo canal a la misma hora, ¿okay? Vamos a continuar con esto y vamos a ponerle pues el incremento necesario para que nosotros lo podamos entender. Hoy fue un poco corto debido pues a la cena del Señor y a las ofrendas, etcétera. Pero bueno, la próxima semana sí le vamos a hacer con más ahínco. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo estas cosas que tú has preparado para aquellas personas que te aman. Ahí está toda la información, solamente que las personas que quieren conocerla son las que la van a tener. Te damos las gracias porque has provisto para nosotros todo lo necesario para que lo podamos hacer. Gracias por el libre albedrío que tenemos para dedicarlo pues al conocimiento de tu poderosa palabra, para ponernos a tu disposición. Te pedimos que todo lo que aprendamos tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.